El cazador tarde o temprano da con su presa. Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor, Román Hernández, poeta de la noche. Y bueno, pues disfrutando de la última semana de vacaciones, la semana de Pascua. Espero que ustedes hayan tenido un buen fin de semana del puente, la salida, que hayan descansado bien. Y bueno, pues para aquellos que son estudiantes, pues también están disfrutando de las 2 semanas. Y bueno, yo en este caso, yo lo estoy disfrutando afuera de una cabaña. Ya saben que cuando se puede salir, se aprovecha para hacer reseña de libro y también para que puedan conocer otros lugares y puedan también explorarlos. Y bien, criaturas de la noche, a pesar de que ahorita en este momento se ve de día, está claro y está la luz del sol, pero tenemos ahora a un personaje que no puede soportar la luz del sol porque lo puede desintegrar por completo. Y, y es un excelente día de vacaciones, de descanso y relajación para poder hablar de vampiros. De estas criaturas nocturnas, estos seres que en vida fueron humanos y fueron transformados en esta clase de demonios que tienen que alimentarse de sangre humana, dormir de día, vivir de noche y también desarrollar ciertos poderes. Y bueno, también recordando que no todos los vampiros son iguales, ya que también existen como diferentes clasificaciones dentro del desarrollo de la historia de la civilización, y de acuerdo con cada cultura existen diferentes tipos de vampiros. Pero con el que estamos más familiarizados actualmente son como los típicos vampiros de Rumania, estos vampiros que vienen de Transilvania, la figura de Drácula o la figura de Lestat, que estos hombres que son seductores, caballerescos, pero al mismo tiempo son monstruos sanguinarios. Y bueno, pues para eso vamos a hablar de un libro que forma parte de una saga que se llama Sangre Inmortal, que es del autor J.A. Lozano, y nos viene a mostrar a uno de sus peores vampiros que conforman parte de este universo, y que para esto también tengo que aclararles, como forma parte de una saga, y si quieren saber un poco más de él tendrían que leer los libros Meriac y otro que se llama Noctámbulos, que forman parte del universo de Meriac, en donde podrán conocer de estos vampiros, ya que el libro que les voy a presentar forma parte de este universo literario que creó Jorge Lozano. Y por lo tanto, si encuentran como información que dicen, bueno, a mí me sacó de onda qué significa esto y quién es este personaje, es porque, bueno, conociendo los otros libros es la manera como uno se puede entender. Pero ahora vamos a hablar sobre los orígenes de uno de los peores vampiros que ha creado Jorge Lozano en su universo, el Varón Oscuro. Nos ubicamos en el siglo XIX en París, 1803 para ser más específicos. Paul Leblanc es un varón que siente una atracción afín hacia maltratar a las personas con las que tiene relaciones sexuales, a la cual termina maltratando, humillando. Estamos hablando de una época en donde el conservadurismo, las creencias morales, religiosas, no permiten que las personas puedan comportarse de manera natural y espontánea ni expresar lo que realmente desean, sino que tienen que actuar de cierta manera aparentando, ocultando y pues bueno, dando una imagen de porte, elegancia y lo que represente la lamentada clase. Pero Paul Leblanc tiene este extraño afín de maltratar, humillar, incluso sadizar a las personas con las que tiene relaciones sexuales, principalmente mujeres. Por lo tanto, cuando en su camino se encuentra con una misteriosa mujer llamada Maud Mel,
él comenzará a desarrollar una extraña relación con esta mujer que no se muestra sobre quién es ella en realidad, su verdadero pasado, quién es esta mujer. Pero al momento de tener un encuentro con ella, él descubrirá uno de los secretos más siniestros de este mundo, el mundo del vampirismo. Estamos hablando de una novela que nos habla de tanto es un spin-off como una precuela, donde nos habla los orígenes del vampiro Paul Leblanc, este personaje que es mencionado en la novela de Meriac y por lo cual parece imponer cierta presencia en la sociedad de la sangre inmortal. Y bueno, a algunos lectores les llamaba la atención la personalidad de este vampiro, por lo tanto Jorge Lozano cumple con la expectativa de los lectores para podernos traer a este terrible vampiro y saber por qué se transformó en vampiro y cuáles son sus principales motivaciones, ya que no solamente es como ser un vampiro y ya, ¿no? Sino más bien pues el hecho de transformarse en este tipo de criaturas también se termina despertando una fuerza que se ha mantenido oculta durante mucho tiempo. Había comentado que la novela se ubica en el contexto de París 1803, donde pues existe el conservadurismo a todo lo que da. Por lo tanto, el poder del vampiro representaría como poder despertar o poder actuar conforme a lo que realmente se desea. Porque aquí vemos que, bueno, las principales víctimas de Paul Leblanc son mujeres, pero al momento de que se transforma en vampiro también habrá hombres a los cuales tiene relaciones sexuales y pues terminará también sadizando. Y bueno, tal vez eso sonó como un poquito de spoiler, pero pues es parte del contexto también de la novela. Si fuera como spoiler sería como revelar detalles más importantes, pero eso lo vamos a comentarlo al final del video. En esta reseña también queremos compartirles que a través de esta novela el vampiro representaría justamente esto, el poder actuar lo que realmente uno desea, porque si Paul Leblanc se comportaba de cierta manera cuando estaba vivo, ahora cuando se transforma en un vampiro, se transforma en algo mucho peor cuando era humano. Si le gustaba experimentar placeres prohibidos, ahora siendo como vampiro es como no poder tener un freno, por lo cual eso nos habla de un concepto que hemos hablado en un video, fue en la reseña de Hellraiser, que tiene que ver con el goce. Hay una diferencia entre placer y goce. El placer es querer experimentar en ese momento una sensación que pueda satisfacer el cuerpo y que pueda calmarlo y que nuevamente va a quererse satisfacer otra vez, ¿no? Podemos pensarlo como el hambre, en donde pues alguien puede sentir hambre de unas galletas y bueno, pues ir a consumirlas y pues eso se va a calmar y luego nuevamente despertará este placer. Pero en cambio el goce va más allá del placer. El goce se acerca a algo mortífero, tal como lo podemos apreciarlo en la novela del Barón Oscuro. En este caso el goce, con la diferencia que tiene con el placer, no se trata simplemente como de satisfacer una sensación y ya, sino que se trata más que nada de querer experimentar algo que puede ser mortífero. Al mortífero me refiero, por ejemplo, que pueda poner en riesgo la integridad de la persona, pero que curiosamente cuando se busca no se percibe eso, no se percibe lo peligroso. Se tiene la conciencia de que eso puede ser dañino, pero aún así se quiere hacer. Por lo tanto, esto relacionándolo con el vampirismo, pareciera que el vampirismo es como la fantasía de poder experimentar un goce sin límites. Porque bueno, pues en la vida real el goce también tiene límites. No podemos experimentarlo al límite hasta el fondo sin perjudicarnos. Vamos a ponerlo de la siguiente manera, en relación como el consumo de drogas. Ahí está la diferencia entre el placer y el goce, porque en el cuestión de las drogas, por ejemplo, el goce no solamente es consumir la sustancia, sino reaccionar, disfrutar pues todas las sensaciones que está experimentándose con el consumo de la sustancia. Sin embargo, eso va a dejar un daño perjudicial en el cuerpo, principalmente en el cerebro. Y se tiene la conciencia de que eso puede ser perjudicial, pero no se deja. Es la diferencia entre placer y goce. Que en el goce otra característica es que no se deja. Y es muy difícil
poder renunciar a ese goce. Y recuerden que también el goce acerca mucho a la muerte. Esto es algo de lo que nos habla en la novela de Paul Leblanc, en la que vemos que el goce que se representa aquí con Paul Leblanc no solamente es sexual, sino el hecho de poder controlar el cuerpo y poderlo someter y tratarlo como uno quiera, pues ahí se encuentra el goce de él. Pero también el goce de él podemos verlo más que nada en el poder someter a otros, porque no solamente se trata de simplemente como disfrutar maltratar un cuerpo, mutilarlo o simplemente sadizarlo en una relación sexual, que sería más bien como un abuso, porque es lo que él está haciendo, el poder abusar de sus víctimas. Más que simplemente experimentar la parte sexual, más bien lo que está haciendo es como buscar el poder de someter a otros, en este caso un cuerpo ajeno. Y si eso no fuera suficiente, este poder también se busca también en el gremio dentro de los vampiros, por lo cual ahí nos habla que el goce de este vampiro justamente es el poder someter a otros, poder dominarlos. Y pues bueno, así como también el que somete también termina siendo sometido, porque este goce sádico de poder sadizar a otros también se convierte en el lado masoquista, en el que se termina siendo sometido por otros. Y bueno, que en este caso viene siendo una relación amorosa, pero una relación amorosa no rosita, no romántica, sino pues justamente perversa. Pues pareciera que el vampirismo, como había comentado, pareciera representar esta fantasía de poder experimentar un goce sin límites. Y parte también de la reseña es poder explicar también cómo es la estructura de esta novela. La forma de narrar está diseñada de cierta manera para que el lector tenga que leer los otros libros que conforman parte de la saga, porque si uno lee el libro así de manera individual, va a encontrar con escenas que pueden dejarte como incomprendido, o como dices, bueno, ¿por qué apareció repentinamente este personaje? O ¿por qué tiene más fuerza este personaje en tal escena? Y pues bueno, tendrías que leer los otros libros de Sangre Inmortal. Bueno, como les había comentado, parte de la reseña de este libro también es explicar que el libro está diseñado, la forma de narrar de este libro está diseñado de tal manera que forma parte del universo de Sangre Inmortal. Por lo tanto, hay algunas escenas como que pueden como dejar como muy incomprendidos, o hay como por ejemplo, ¿por qué tal personaje? O de dónde salieron estos personajes. Incluso saber, por ejemplo, el origen de la Sociedad de la Sangre Inmortal, que al menos aquí en este libro no lo explica de tal manera, y tendrías que leer Meriac para poder entender de dónde son la Sociedad de la Sangre Inmortal. Aquí la forma de narrar está conectada con los otros libros, ¿no? Porque leyéndolo así solitario no se va a comprender del todo ciertas escenas. Hay algunos detalles también de este libro que tienen que ver, por ejemplo, con ciertas motivaciones también de Paul Leblanc, que eso vamos a desmenuzarlo más a fondo en la zona spoiler, en la que de repente como que no quedan claros ciertos objetivos, como que se describe la escena, pero no se dice por qué el personaje está actuando de cierta manera. Y luego aparte, creo que el libro es muy pequeño, creo que esto en menos de unas horas te lo acabas, pero la forma de narrar está muy breve, tan sintetizada, que de repente te vas a sacar de onda con ciertas escenas donde, bueno, pareciera que la lectura va demasiado rápido, demasiado ágil, y no se pueden apreciar de cierta manera ciertas escenas. Y como que también se esperaba como mayor profundidad, especialmente del Varón Oscuro, pero pues esto no lo vamos a encontrarlo en este libro, porque sí como que te dan ganas de querer saber más sobre el varón, pero no, el autor no te lo permite, simplemente te muestra una historia que se desarrolla, a pesar en un contexto histórico, la forma de narrar es como muy lineal, es como muy aclavado en lo presente, pero no te habla más del pasado de Leblanc. Como por ejemplo, si esto es un spin-off, hubiera sido también interesante como conocer también el pasado de Paul Leblanc antes de que se convirtiera en un vampiro. Por ejemplo, conocer sobre la familia, sobre las personas con las que se ha topado, cómo fue que desarrolló esta filia, porque en realidad en el libro no lo dice, ¿no? El libro creo que está tan sintetizado que eso no se menciona.
Y les comentaba que más bien el autor se enfoca a una forma de narrar lineal, presente y no te va a hablar más de eso. Ok, bueno, esto es un parte de lo que les puedo compartir de la reseña y ahora nos vamos a la zona spoiler, criaturas de la noche. Self-destruct sequence has initiated. All personnel please exit immediately. Como les habíamos comentado, yo creo que esta es la tercera vez que lo digo. El libro forma parte de una saga literaria, por lo cual sí te puedes sacar de onda ciertas escenas porque dices, bueno, ¿quién es este personaje? O por qué están llevando a cabo cierta actividad, y eso se explica en el libro de Meriac, ¿no? Yo hace tiempo leí Meriac, fue el primer libro que sacó Jorge, que se llama Meriac, un vampiro con alma, y creo que ahora ya se llama actualmente Meriac, en el cual el primer libro pues era más grande y se narraba más sobre, pues todas las aventuras y desventuras que tiene Meriac. Pero no nos vamos a enfocar en ella, sino viene siendo Paul Leblanc. Ahí Paul Leblanc es mencionado también en este libro, un personaje que tiene un gusto por el placer sexual, pero de manera desenfrenada. Bueno, más que nada es una filia, pero más lo que le atrae a él es el sadismo, el poder maltratar a otros, el poderlos mutilar, poderlos torturar, porque en sí no es matarlos, simplemente es torturarlos hasta que se muera la persona durante este método. Parte de la tortura es cortarle los dedos, sacarles un ojo y luego al final sacarle las vísceras. Que bueno, más que como escena de gore me pareciera como algo ya como algo muy repetitivo. O sea, no te permite como poder jugar la parte como de intriga, la parte del suspenso de que le va a hacer esto al personaje o va a jugar con tus expectativas. Realmente no. Creo que en la parte del gore es directo, pero a mí no me pareció tan crudo porque pareciera como que de repente se limita mucho con la forma en cómo puede torturar Paul Leblanc, porque es demasiado repetitivo, ¿no? El cortarle los dedos, penetrar y sacarles un ojo y después eviscerarlos. O sea, y en algunas otras víctimas como desollarlas. Porque, por ejemplo, estamos hablando del siglo XIX. Obviamente transcurrió ya mucho tiempo desde el oscurantismo, pero pues pudieron haberse utilizado aparatos de tortura, no sé, como para hacer sufrir a las víctimas. Tal vez sea porque yo tengo más deseos sádicos con este tipo de libros, pero pienso como que el autor se limitó demasiado, como que te ofrece la expectativa de que va a ser terrible las cosas que va a hacer el vampiro y resulta ser que como que se me hacen muy ligeritas. Bueno, a menos a mí en lo personal, pues. Porque puede ser que para otras personas pues sí les puede ser como muy escabroso ver que desollaron a una de las víctimas, pero al menos hubiera pensado como en aparatos de tortura, ¿no? Para hacer sufrir a las víctimas. Acá no hay nada de eso. Y bueno, aparte de que las escenas de tortura te las describe de una manera muy breve. Yo pensé que por ser el varón oscuro te iba a describir con más saña y sin tanta piedad cómo sería la tortura, pero en realidad esto no pasa. O sea, son descripciones muy, muy breves, porque en sí como que el objetivo del libro no es tanto describir las escenas gore, sino más bien como describir por qué Paul Leblanc quiere llegar al poder, que eso tampoco no está como muy claro, porque había comentado en la reseña que Paul Leblanc conoce a la condesa, conoce a Maud Belle, una mujer que lo fascina, una mujer que tenía una especie de lacayo, pero que resulta ser que ese lacayo era un varón, a la cual esta mujer cada vez que conquista hombres, los seduce, los convierte en sus esclavos. Entonces Paul Leblanc queda fascinado por Maud Belle y pues también termina convirtiéndose en un peón del ajedrez de ella. Porque lo peor no es Paul Leblanc, sino más bien Maud Belle, que en realidad viene siendo Claire Lafayette, un vampiro muy antiguo. Por lo tanto, este personaje, si les comentaba, si Paul Leblanc siente una atracción por poder someter otros cuerpos, Claire Lafayette lo que hace más bien es como controlar a otros y poderles extraer todo lo que tienen aparte de la sangre, como las riquezas, el dinero y todo eso. Y bueno, pues ahí se terminan complementando uno al otro, porque pues Paul Leblanc termina transformándose en un masoquista y Lafayette pues termina haciéndose el amo. Y bueno, luego después estarán intercambiando roles entre ellos. Pero por ejemplo,
al momento que estoy describiendo esta relación es porque quedan muchas interrogantes. O sea, por ejemplo, no queda muy claro cuál es la motivación de Lafayette de introducir a Paul Leblanc como líder de la organización de la Sociedad Inmortal. O sea, realmente eso no está como que muy esclarecido. O sea, ¿será porque este vampiro tiene planes de venganza contra esta organización? ¿Quiere desquitarse? Simplemente le dice, sé que tú quieres obtener el poder. Pero realmente no conocemos la motivación de por qué ella quiere meter a este vato a que sea líder de esta organización. Sin saber que también se la puede voltear, ¿no? Se puede volver enemigo también de ella. Pero bueno, eso en realidad no queda esclarecido aquí. Nunca sabemos la razón. Creo que también una de las cosas que falla en este libro es que, por ejemplo, yo esperaba que también se hablara un poquito más de los orígenes de la Sociedad de la Sangre Inmortal en París, pero realmente tampoco no te habla, no te dice nada de esto. Lo que pasa que la narrativa se divide en dos tiempos. La primera viene siendo el origen de cómo Paul Leblanc se transforma en vampiro, que es a través del encuentro de Maubel, que resulta ser que era Lafayette, etc. Se transforma en vampiro porque la defiende, se transforma en vampiro porque hay un cazador que va tras ella, y bueno, pues a través de la pasión que siente por ella termina transformándose en este vampiro, y ella lo va como encaminando en este mundo, pero Lafayette realmente no tiene como tanto tacto como para poder estar cerca de él. Lo va dejándolo solo, ¿no? Y él va experimentando el placer de maltratar, y de por sí él ya siendo humano, él ya tenía esta atracción. Ahora de vampiro pues va despertando más este goce que va buscando. Va despertando el deseo de tener que satisfacer ese goce, de estar maltratando. Si no son con mujeres, pues lo va a hacerlo también con hombres. Y luego la segunda parte nos habla de cómo Paul Leblanc quiere obtener el poder, convirtiéndose en el líder de la sociedad, del grupo, de la organización de vampiros que está en París. Y lo va haciendo, por medio de engaños, por medio de traiciones, haciéndoles creer a unos vampiros a otros para hacer creer que es una persona con la que se puede confiar, un vampiro con el que se puede confiar, pero en realidad es alguien que ya trae planes muy maquiavélicos, por lo cual en esta segunda parte el autor ofrece giros para que el lector se vaya con la idea de que todo fue un plan elaborado de Paul Leblanc, pero pienso como que ciertos giros como que fallan, porque como que no están muy bien planteados, pues. Los giros, me refiero, por ejemplo, tiene que ver con la cuestión de las traiciones, de cómo cierto vampiro que era un líder y descubre que en realidad había sido traicionado por un vampiro, y ese vampiro que traicionó resulta que traicionó a otro, y luego al mismo tiempo fue traicionado, luego pues al final Paul Leblanc todo lo había planeado al final. Creo que más que giros inesperados me parecieron como giros como muy... ¿cómo puedo explicarlo? Pues más bien como sacados de onda, porque realmente como que no convence. O sea, esto de que el vampiro Paul Leblanc contrata a un humano para que decapite al último vampiro al que había traicionado, me quedé como de que bueno, pero pues si Paul Leblanc realmente él disfruta con torturar a las víctimas, ¿por qué no hace lo mismo eso con otros vampiros, no? Simplemente en lugar de contratar un sicario para que lo mate. Es que hay algo que me saca de onda de este libro, porque al hablar de vampiros hablamos de monstruos, pero al menos las escenas que nos está ofreciendo el autor no parecen tanto vampiros, parecen más bien humanos con superpoderes, ¿no? Vampiros siendo humanos, con ciertas tendencias de humanos, por ejemplo, como esta cuestión de la traición y todo esto, es como de... Se me figuró mucho como a la saga de Inframundo, si se acuerdan de estas películas en donde vemos una sociedad de vampiros que le declara la guerra a los licántropos, y que también dentro de la organización de vampiros hay traiciones, hay vampiros que quieren asumir el poder, etc. Pero tanto como en Inframundo como en esta saga me sacan de onda que los vampiros se comporten de esa manera, como muy de humanos, ¿no? El quererse traicionar entre ellos, ¿no? Ok, y bueno, les había comentado también en la reseña que el libro está sintetizado, es un libro muy corto, te lo puedes acabar en cuestión de 1 hora, hora y media, es muy rápida la lectura, pero que desgraciadamente es tan corto el libro que no te habla de más detalles, como por ejemplo comenté en la reseña,
que estaría padre que el autor hubiera hablado más del pasado de Paul Leblanc, cómo fue que llegó a la nobleza, si todo el tiempo fue noble, o cómo fue que desarrolló esta filia, o esta inquietud por poder torturar a otros y que con el vampirismo se termina desarrollando. Pero no hay nada de eso, no nos los habla. Pues hasta acá, criaturas de la noche, les dejo la reseña de El Varón Oscuro. Y bueno, pues no me voy sin antes decirles, descansen en paz. Y al final del video les muestro más escenas de Mazamitla. Y en este momento también para decirles que nos encontramos de vacaciones en Mazamitla, un pueblo de Jalisco que está enclavado en la sierra, en donde en este momento se están sufriendo por el calor. Aquí estamos sufriendo de frío. Prácticamente sí se siente algo fresco, así que también vamos a mostrarle un pequeño video dándole un recorrido a este lugar.